Bueno, vamos con la entrevista que tenemos pactada para el día de hoy. Fíjese que durante estas semanas las costas de España se han convertido en el principal paradero de inmigrantes indocumentados provenientes principalmente desde África. Algo similar ocurre en Italia, donde aproximadamente 100.000 inmigrantes han sido rescatados por las autoridades inmigrantes que llegan desde África hasta la isla de Lampedusa. En tanto, el presidente Mariano Rajoy en España exigió al Consejo de la Unión Europea una política clara y contundente para evitar la difícil situación que atraviesa el continente europeo. Queremos hablar de este tema y nos contactamos a través del Skype con la abogada de la Universidad Concepción, Paulina Astroza. Paulina, ¿cómo estás? Me gustaría saber cómo trata la Unión Europea el problema de la inmigración ilegal. Hola Cristian, buenas noches allá en Chile. El tema de la inmigración aquí en Europa es un tema de mucha polémica, de mucha discusión, porque tiene un amplísimo alcance en Europa y que está muy relacionado con su propio proceso de integración. Por lo tanto, es un tema que aquí nosotros constantemente estamos viendo en las noticias y que el último tiempo, bueno, se ha visto mucho más, de manera mucho más clara debido a los conflictos en Medio Oriente, en África, en el norte de África, en especial después de la primavera árabe, y que ha producido una presión migratoria mucho más fuerte de lo que había sido la tónica en Europa, fundamentalmente en los países del sur. Por lo tanto, es un tema que aquí está vinculado tanto con la llegada de extranjeros al territorio de manera ilegal, clandestina, pero también está vinculado con la migración legal, está vinculado con el tema del asilo, del refugio, entre otros temas. Europa ha sido un destino para las migraciones desde hace muchísimos años, pero en el último tiempo se ha visto una mayor presión. De hecho, hay estadísticas que indican que en los últimos 12, 15 años se ha quintuplicado el número de inmigrantes que tratan de llegar a Europa. En los años 50, 60, esta migración fue fundamentalmente a los países digamos, del centro-norte de Europa. La presión estaba fundamentalmente respecto de Francia, Alemania, los Países Bajos, Suiza, Bélgica. Pero este último tiempo la presión se ha visto mucho mayor en los países del sur. Estoy hablando fundamentalmente de España, Italia, Grecia, Chipre, y también una presión muy fuerte migratoria en el caso del Reino Unido. Y eso hace también que los países traten de coordinarse, pero al mismo tiempo manteniendo ciertas competencias en los propios estados. Porque a partir del año 1995, aquí en Europa entró en vigencia lo que se denomina el Tratado de Schengen, y que crea el espacio Schengen. Y esto quiere decir que es una zona, un espacio en el cual no hay fronteras interiores. Y las fronteras exteriores geográficas de la Unión pasan a ser al mismo tiempo las fronteras de todos los países. Por lo tanto, la frontera, al ingresar a España, no solamente se está ingresando a España, se está ingresando al espacio Schengen, se está ingresando a este espacio de la Unión Europea. Entonces, esto hace que hay un incentivo por parte de los estados para coordinarse en este tema de las fronteras exteriores, pero al mismo tiempo hay una reticencia por parte de los estados por entregar competencias a la Unión Europea en ciertas materias que ellos quieren seguir manejando, como por ejemplo el número de personas o el volumen de personas que por año puede ingresar a un país. Entonces hay una tensión constante entre los intereses nacionales con los intereses de la Unión Europea al tener este espacio de libre circulación para aquellos que forman parte de Schengen. Ahora, el Tratado de Schengen, no todos los países de la Unión Europea forman parte de él. Hay países que, siendo parte de la Unión Europea, no son parte del Tratado de Schengen, que es el caso de Bulgaria, Rumania, Chipre, el Reino Unido e Irlanda. Por lo tanto, ellos son de la Unión Europea, pero no son parte del espacio Schengen. Entonces, si uno está, por ejemplo, aquí en Bélgica y quiere ir al Reino Unido, tiene que pasar por el control fronterizo. Hay otros que tienen un estatuto particular, que es el caso de Dinamarca. Entonces, tú te encuentras con una variedad. Y hay otros países que, no siendo parte de la Unión Europea, sí son parte del espacio Schengen. Por ejemplo, Suiza. Claro, Suiza, decías tú, entonces, ¿esto es un problema puntual o es un problema con los países que no pertenecen a la Unión Europea? ¿Es un tema más amplio? Claro. No, el tema de la inmigración, como de manera muy general, tiene que ver no solo con los países extra Unión Europea o terceros países,
Por ejemplo, que aquellos que vienen desde Marruecos, de Libia, o vienen de mucho más lejos, de Mauritania, de Eritrea, de Somalia, que escapan a situaciones de guerra, de hambruna, de miseria, y que quieren venir a Europa y tener una mejor vida acá, sino también el tema se está planteando al interior de la inmigración intraeuropea, entre países de la Unión Europea, que en principio están dentro de este espacio de libertad, pero que sin embargo, debido a una serie de razones, hoy día ha habido una cierta tentación por parte de los estados de ir limitando también este movimiento de personas al interior. Un ejemplo de esto es el caso del Reino Unido, quien no quiere que países ingresen, por ejemplo, a Schengen. No quieren que Bulgaria y Rumania ingresen a Schengen. O que ha adoptado medidas, sobre todo David Cameron, también ha caído en la tentación un poco más extrema de los Tory, de su propio partido, como también de este movimiento más independiente, el UKIP, que está por la independencia, digamos, que quieren reforzar y poner una mano más dura respecto a la inmigración. Y es así como el Reino Unido hoy día ha aprobado leyes que no le conceden beneficios sociales a residentes o inmigrantes europeos que no cuenten con trabajo. Y esas son medidas que rompen un poco los principios que la Unión Europea tenía. Y se han dado otras situaciones, también derivadas a aspectos coyunturales, pero que es preocupante, que los propios países de la Unión Europea y pertenecientes al Tratado de Schengen han cerrado fronteras. Y esto ocurrió el año 2011, que fue muy conocido, un affair que hubo entre Berlusconi con Sarkozy, porque debido digamos, a la primavera árabe, que según tú bien recuerdas partió en Túnez, bueno, tunecinos llegaron a Italia y querían pasar, fundamentalmente era un paso, porque sobre todo por un tema de afinidad lingüística querían ir a Francia. Entonces Berlusconi aceptó entregarles un permiso de residencia temporal, rompiendo un poco con esta coordinación que tienen los países europeos, para que ellos siguieran rumbo a Francia. Y lo que hizo Sarkozy fue en ese momento cerrar la frontera de Ventimiglia para evitar que los tunecinos pasaran. Y eso creó un conflicto, porque eso iba justamente en contra del espíritu de Schengen, que es una de las bases de la integración europea. Claro, la integración europea es lo que está en entredicho ahora. Ahora, Paulina, este problema de la inmigración ilegal estaría favoreciendo el discurso xenófobo, una tendencia que ha ido creciendo en Europa. ¿Podríamos decir que viene quizás de la mano? Viene muy de la mano con esto. Los partidos populistas, xenófobos, racistas, de ultraderecha que han surgido mucho aquí, o que han tenido un cierto impulso, porque también hay que relativizar un poco ese impulso, pero es cierto que en algunos países fuertes, han tomado como caballo de batalla el discurso anti-inmigración. Y no solamente anti-inmigración ilegal, sino también anti-inmigración legal, es decir, reducir la cantidad de personas que de manera legal lleguen a los países. Y en un contexto de crisis económica, como la que se viene viviendo desde ese año, evidentemente que esto ha tenido un cierto eco en las sociedades civiles que se muestran un poco disconformes, por ejemplo, de pagar mucho impuesto, pero al mismo tiempo caen en esta trampa de los prejuicios y que vinculan mucho al inmigrante con la delincuencia y con que les vienen a robar los puestos de trabajo. Entonces, han tomado este caballito de batalla y se ha visto de manera muy fuerte en Francia, como tú decías, con el Frente Nacional, en el caso de Holanda, con el Partido por la Libertad, en el caso de Dinamarca, que tuvieron un muy, muy buen score en las últimas elecciones al Europarlamento, sacando el primer lugar, y en el cual han ido presionando sus propios gobiernos, muchas veces de centro-derecha, a que vayan adoptando medidas mucho más fuertes contra la inmigración. En el caso de Holanda y también es el caso del Frente Nacional, en el caso de la inmigración también se está atacando muchísimo el tema de la inmigración musulmana. Y esto ha venido de manera mucho más fuerte, este sentimiento, desde septiembre del 2001, en los ataques del 11 de septiembre. Y el discurso aquí en Europa también cambió a partir de ese momento, de esta idea de ayudar con la ayuda al desarrollo, ayudar a estos países a tener mejores condiciones de vida para evitar que esas personas se vengan aquí a Europa, cambió y se puso el acento en la seguridad y en un aspecto policial.
y se ha acusado a Europa de transformarse en una fortaleza europea, de violar incluso los derechos humanos de aquellos inmigrantes que llegan en situaciones desesperadas y que reciben condiciones incluso infrahumanas en estos centros de detención a los cuales llegan. Entonces hay una discusión muy fuerte y me da la impresión que hay muchos países que temen adoptar medidas mucho más osadas en el sentido de darse cuenta que esta imagen del inmigrante delincuente es un error, que Europa necesita migración, que Europa necesita, debido a su tasa de crecimiento, etcétera, necesita, por lo tanto, que lleguen extranjeros. Ahora, y esto, lamentablemente, es una trampa en la cual se ha caído. Claro, lo que decía ahora, bueno, estamos también con las preguntas de nuestros televidentes a través de Twitter. Paulina, te cuento que acá lo estamos leyendo. Rodrigo Parra pregunta, ¿es cierto que un inmigrante que llega a Europa deben darle asilo si toca a tierra? Entonces podemos preguntar, ¿el inmigrante que llega a Europa se queda y puede moverse luego libremente por ella? Porque este tema de la inmigración es un tema de lo que se denomina las competencias compartidas. Es decir, por un lado son competencias de la Unión Europea, en la cual interviene Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Comisión Europea, dictando normas de coordinación, de protección de las fronteras, de un régimen de visado, etcétera, pero en el cual hay mucho de cooperación entre los Estados. Pero por otra parte, también es de competencia de los Estados. Son los Estados quienes determinan sus normas para la entrada, salida y mantención de los inmigrantes. Por lo tanto, debe haber una coordinación entre las políticas nacionales del Estado con la Unión Europea. Y hay mucha variedad. Las legislaciones nacionales cambian dependiendo del Estado, porque hay Estados que son emisores netos de inmigrantes, como el caso de los países del Este. Hay países que son receptores de inmigrantes, fundamentalmente en el sur son inmigrantes de baja o mediana cualificación. En el caso del Reino Unido, que recibe muchos inmigrantes, tienen más inmigrantes de alta cualificación que media o baja. Hay otros países que, según sus leyes, están cerrados a la inmigración, salvo por reagrupamiento familiar, que es el caso de Dinamarca, y hay otros países que reciben más asilados que inmigrantes, como es el caso de Suecia. Entonces tú ves una variedad muy heterogénea, las realidades son distintas, y por lo tanto no existe verdaderamente una política común de inmigración en Europa. Está la intención, pero cuesta mucho coordinar debido a estas diferencias. Pero como existen ciertas normas de la Unión Europea, que tienen que ver con el principio de la solidaridad y el reparto equitativo, incluyendo financiero, es que se entiende que Mariano Rajoy hoy día, así como lo hizo la alcaldesa de Lampedusa cuando fue el año pasado la gran tragedia en esa isla italiana, en que exigen a la Unión Europea que se involucren más, que aporten más y que también del punto financiero no solamente hagan caer esto en la responsabilidad de los estados del sur. ¿Por qué? Porque es una política que requiere la coordinación y la intervención de la Unión Europea. Por lo tanto, es muy complejo cada una de qué es lo que pasa en cada uno de los estados. Perfecto, muchas gracias, Paulina. Me estaban preguntando qué pasa también con el tema de la migración y lo que ha votado Suiza, qué pasa también con los refugiados, dependiendo del destino donde vayan, ellos tienen una condición diferente. Creo que van a ser temas que vamos a tener que conversar en otra oportunidad, porque desgraciadamente se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Paulina, que tengas buenas noches. No, muchas gracias a ustedes. Adiós. Ahí estaba Paulina Astroza, entonces, en directo, en un contacto desde Bélgica, profundizando la oleada de inmigrantes indocumentados en Europa. Un tema que vamos a seguir, por supuesto, hablando con Paulina, siendo que ella está también en el centro ahí de Europa, en Bruselas, Bélgica, lugar donde está la capital de la Unión Europea. Seguimos con otras informaciones nacionales. Fueron las últimas palabras de James Foley antes de morir. El periodista pagó con su vida el hecho de ser norteamericano. Fueron terroristas del Estado Islámico quienes lo decapitaron en represalia por los bombardeos de Estados Unidos en Irak. Natalia López con la nota. No vale la pena ver a tu familia sufriendo porque reporteas en una guerra.
Tengo 37 años y debía haberlo sabido desde hace mucho tiempo. Hace ya 3 años, James Foley tenía clarísimo cuáles eran los riesgos de ser un corresponsal de guerra. Decía estas palabras después de estar en Afganistán y haber sobrevivido a un secuestro en Libia. Pero pese a eso, el 2012 su pasión lo llevó hasta Siria, donde un nuevo secuestro truncó su carrera, esta vez para siempre. Quiero pedirle a mis seres queridos que se levanten en contra de mi verdadero asesino, el gobierno de Estados Unidos. Eran las palabras de Jim minutos antes de que un yihadista del Estado Islámico terminara con su vida. Lo decapitaron en venganza a los ataques que Estados Unidos ha lanzado en las instalaciones terroristas en Irak. La preocupación ahora es que los radicales tienen en su poder a Steven Sotloff, otro periodista norteamericano. Obama, la vida de este ciudadano depende de tu próxima decisión. Pese a la clara advertencia del verdugo, Estados Unidos decidió este miércoles enviar más tropas a Irak para frenar a los terroristas. Continuaremos haciendo todo lo que se requiera para proteger a nuestro pueblo. Estamos vigilantes y seremos implacables. La amenaza del Estado Islámico no solo preocupa a Barack Obama. El premier británico David Cameron se vio obligado a suspender sus vacaciones porque todo indica que el asesino de James Foley es inglés. Sabemos que muchos ciudadanos británicos viajan a Irak y Siria para participar del extremismo. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para detenerlos. Durante 635 días, los familiares de James mantuvieron la esperanza de que volviera a casa. Eso nunca ocurrió, pese a que Estados Unidos lideró operaciones para rescatarlo. Bueno, vamos con la entrevista que tenemos pactada para el día de hoy. Fíjese que durante estas semanas en las costas de España se han convertido en el principal paradero de inmigrantes indocumentados provenientes principalmente desde África. Algo similar ocurre en Italia, donde aproximadamente 100.000 inmigrantes han sido rescatados por las autoridades inmigrantes que llegan desde África hasta la isla de Lampedusa. En tanto, el presidente Mariano Rajoy en España exigió al Consejo de la Unión Europea una política clara y contundente para evitar la difícil situación que un tema que aquí nosotros constantemente estamos viendo en las noticias y que el último tiempo, bueno, se ha visto mucho más, de manera mucho más clara debido a los conflictos en Medio Oriente, en África, en el norte de África, en especial después de la primavera árabe, y que ha producido una presión migratoria mucho más fuerte de lo que había sido la tónica en Europa, fundamentalmente en los países del sur. Por lo tanto, es un tema que aquí está vinculado tanto con la llegada de extranjeros al territorio de manera ilegal, clandestina, pero también está vinculado con la migración legal, está vinculado con el tema del asilo, del refugio, entre otros temas. Europa ha sido un destino para las migraciones desde hace muchísimos años. Pero en el último tiempo se ha visto una mayor presión. De hecho, hay estadísticas que indican que en los últimos 12, 15 años se ha quintuplicado el número de inmigrantes que tratan de llegar a Europa. En los años 50, 60, esta migración fue fundamentalmente a los países del centro-norte de Europa. La presión estaba fundamentalmente respecto de Francia, Alemania, los Países Bajos. Atraviesa el continente europeo. Queremos hablar de este tema y nos contactamos a través del Skype con la abogada de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza. Paulina, ¿cómo estás? Me gustaría saber cómo trata la Unión Europea el problema de la inmigración ilegal. Hola Cristian, buenas noches allá en Chile. El tema de la inmigración aquí en Europa es un tema de mucha polémica, de mucha discusión, porque tiene un amplísimo alcance en Europa y que está muy relacionado con su propio proceso de integración. Por lo tanto, es Suiza-Bélgica. Pero este último tiempo la presión se ha visto mucho mayor en los países del sur. Estoy hablando fundamentalmente de España, Italia, Grecia, Chipre, y también una presión muy fuerte migratoria en el caso del Reino Unido. Y eso hace también que los países traten de coordinarse, pero al mismo tiempo manteniendo ciertas competencias en los propios estados. Porque a partir del año 1995, aquí en Europa entró en vigencia lo que se denomina el Tratado de Schengen.
y que crea el espacio Schengen. Y esto